Listo. Bueno, ante todo, buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar acá con nosotros. Como saben, yo soy miembro del Círculo Amigos de la Filatelia acá en Perú. Hoy día soy el coordinador del grupo. Todos somos del club los que vamos a exponer. Tenemos un pequeño cambio en referencia a la propaganda que se hizo. Por motivos personales de Rolando, vamos a comenzar Rolando y yo hablando de las departamentales de Ica. Después entra nuestra amiga y socia Teresa, que también está por acá. Ese que dice Diego Jauregui es Teresa en realidad, por si acaso. Después viene Omar Carrillo, o Pancho, como le decimos acá en Perú, que va a hablar de una cosa moderna, pero que llama mucho la atención, un dilema de copyright que ocurrió acá en Perú con una estampilla hace 11 o 12 años. Y cerramos con Sergio Recuenco, que es el presidente actual del club, que va a hablar de unos aerogramas. Ahí que hay una controversia acá en Perú, pero él ha descubierto muchos nuevos datos que va a compartir el día de hoy con nosotros. Así que sin más ni menos, comenzaré. Hoy vamos a hablar, Rolando y yo, de las estampillas departamentales de Ica. Como referencia, las estampillas departamentales son aquellas que emitieron varias regiones, departamentos del Perú durante la guerra con Chile. Ustedes saben bien que Chile ocupó grandes territorios peruanos, aquellos territorios que no fueron ocupados por las fuerzas chilenas, emitieron sus propias estampillas, y posterior a la desocupación de Perú, bueno, para variar, se desató una guerra civil acá en Perú entre uno de los grandes héroes o considerados de los grandes héroes de la resistencia peruana, Andrés Avelino Cáceres, y el entonces general, casi presidente o presidente para algunos, Miguel Iglesias. ¿Qué pasó en esa época? También se generaron estampillas departamentales. Vamos a hablar hoy día de las de Ica. Ica es un departamento que está al sur de la capital Lima, aquí en Perú. En auto uno puede llegar a la frontera de Ica con Lima en aproximadamente 2 horas y cuarto, como referencia, para que vean aproximadamente la distancia por carretera, por supuesto. La capital del departamento de Ica, que es de donde principalmente, el lugar que principalmente vamos a hablar hoy día, se llegan en 4 horas, 4 horas y media, depende de la velocidad y otra serie de factores también en auto. Entonces, bueno, un poco para centrarnos en el contexto, aunque ya adelanté algo, estamos hablando de la guerra con Chile, la posguerra con Chile en realidad. El 23 de octubre de 1883 se firma el Tratado de Ancón, que es el tratado de paz con Chile. Lo firma en ese entonces un sector de peruanos dirigidos por el general Miguel Iglesias. Ya Miguel Iglesias había comandado junto a uno de sus hermanos y algunos oficiales peruanos en el norte del país, había comandado la resistencia. Andrés Avelino Cáceres, básicamente en el centro, en la sierra central del Perú, también la resistencia contra el ejército chileno. El 23 de octubre, que se firma la paz con Chile, Andrés Avelino Cáceres decide no reconocer el tratado. Miguel Iglesias, reconocido por Chile como presidente, retoma Lima o le dejan entrar en Lima, retoma la administración del correo, como bien pongo ahí. Otro de los puntos que vamos a ver ahora es justamente como les menciono, al reconocer, al firmar Iglesias el Tratado de Ancón y no reconocerlo Andrés Avelino Cáceres, da comienzo a una serie de rencillas que terminan, como bien pongo como último punto ahí, en la guerra civil entre Iglesias y Cáceres. La siguiente, por favor, Rolo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? En Lima, como les digo, Chile comienza a desocupar Perú, las tropas leales a Iglesias van ocupando lo que desocupan los chilenos, las tropas leales a Cáceres siguen en los territorios que ellos habían mantenido en su posesión durante la ocupación chilena. Como dije también, la Dirección General de Correos queda en manos de Iglesias o del administrador que él nombra, y el 12 de abril de 1884, para empezar a diferenciar las estampillas del gobierno de Iglesias de aquellas que usaban en los territorios leales a Cáceres, mandan resellar las estampillas para considerarlas legítimas, ¿no? Es decir, le manda a todas las administraciones postales que encima de las estampillas pongan algún resello que logre identificar a las estampillas que ellos, los iglesistas, vamos a llamar, consideraban las legales,
a diferencia de las que usaban los caceristas, como decían en aquella época. Así aparecen, amigos, amigas, aquí en Perú, las departamentales de la guerra civil. Las primeras departamentales, lo mencioné al inicio, eran las usadas durante la guerra con Chile. Entonces acá tenemos las departamentales de la guerra civil que estaba en realidad a puertas de estallar entre el Tratado de Ancón y el 2 en 1883 y el 12 de abril de 1884. Había aún un intento de negociación entre Iglesias y Cáceres para que no se desate, como dijo Cáceres, ¿no? No se derrame sangre entre peruanos, pero bueno, en paralelo, acá los iglesistas decidieron hacer lo que menciono, ¿no? Resellar todas las estampillas, bueno, en realidad resellar todas las estampillas de 5 centavos, ¿no? Todas las estampillas de 5 centavos para diferenciarlas de las que usaban los hombres leales a Cáceres. Si bien la orden fue resellar las de 5 centavos, ¿y por qué las de 5 centavos? Porque era el costo del porte de cartas de hasta 15 gramos, válidos del 15 de enero de 1884. Al final, en varios de los departamentos leales a Iglesias comenzaron a resellar todos los valores, no solo los de 5 centavos, para que más o menos se den una idea. Siguiente, por favor, Rolando. ¿Qué pasó en Ica? Como les dije, al sur de Lima. Ica se mantiene leal a Iglesias, el administrador postal de Ica, el administrador postal, el administrador de correo, era leal al gobierno de Iglesias y él decide resellar las estampillas en su poder con un antiguo cuño, como bien pongo ahí, que databa de la época prefilatélica. Consistente, ahí hay una imagen que Rolando incluso en blanco y negro ha resaltado para que se note mejor, consistente en un óvalo que encierra el nombre Ica, con Y en esa época, hoy en día lo escribimos con I latina, y que es clasificado por la MI, que es una de las grandes obras para clasificar las marcas prefilatélicas acá en Perú. En la MI número 7 es ese Ica. Entonces, miren, la época prefilatélica, dígase en Perú, antes de 1857, el administrador de correo lo tenía por ahí guardado el cuño. En 1884 saca el cuño del cajón donde lo tenía guardado y comienza a sellar, a resellar todas las estampillas en su poder, ahí en Ica, con ese, como ven ahí, el Ica con el óvalo. Bien, como bien señalamos ahí Rolando y yo, dicha marca se usó en color negro, en color violeta y en color grosela, aplicándose en una serie de estampillas que se habían emitido con escudos del Perú. Ahí tenemos al experto en escudos en Perú, Sergio, una serie de estampillas que se habían emitido entre 1877 y 1884. Entonces, insisto, el administrador de correo, para diferenciarla de las estampillas que usaba los leales a Cáceres, usa ese resello encima, ¿no? Todo, según la lectura que tenemos nosotros, todas las estampillas en su poder las reselló inicialmente con este antiguo cuño. Siguiente, Rolando, por favor. Bueno, ahí hay algunos sobres que Rolando ha ido consiguiendo en internet para anotar que son de la época prefilatélica. Ojo a eso, ojo a eso. Rolando, no sé si tienes algún comentario sobre estos sobres, por favor. ¿Tú? ¿Rolo? No, no, por el momento no. Más adelante vamos a hacer ya algunos comentarios sobre una marca en particular de este bloque, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, hay algunos sobres en realidad un sobre como referencia para lo que ocurría en la época prefilatélica. Ahora sí, siguiente, Rolando, por favor. Como yo les dije, fue en abril de 1884 esta marca ICA en un óvalo. ¿Qué pasó en mayo? Un poquito menos de un mes en realidad. Sigue ICA al mando de los leales a Iglesias y deciden en ese momento las estampillas que aún no habían terminado de resellar, cambia de marca, ¿no? Cambia de marca. En ese momento, el administrador postal decide ahora resellar las estampillas con otra marca prefilatélica. Prefilatélica que es la MI número 68. Acá hay una cuestión que hemos encontrado con Rolo que vamos a comentarles en unos momentos. La marca Ica Vapor también usada a partir de 1841-42, no recuerdo el año exacto en este momento. En mayo de 1884 el administrador postal, el stock que aún le quedaban sin resellar con ICA, comienza a resellarlas
con este Ica Vapor. Ahí está en rojo, bueno, hay una pequeña descripción de esta marca, Ica en la parte superior, como ven en la parte inferior dice vapor rodeado de una línea delgada y a cada lado, ahí está resaltado en rojo, dos florones, según lo que nos dicen todos los catálogos eh, hechos por peruanos, algunos muy conocidos como el Gran Mol, en paz descanse, Valdés, o el catálogo especializado de Bustamante de 1881, que es, digamos, el de donde principalmente sacamos referencias los peruanos. En todos los catálogos nos hablan de que los resellos en los resellos usados en las departamentales de Ica se usa esta marca, repito, Ica Vapor, que corresponde a la Mi 68 con florones a cada lado, ¿no? Sí, solo en color negro se supone que se usó. Rolando. Ojo, ojo, no olviden por favor esto que acabamos de hablar de los florones, que mencionan en todos los catálogos peruanos, porque después Rolando y yo vamos a profundizar en ese tema. Siguiente, por favor. Bueno, yo les mencionaba que Iglesias y Cáceres seguían en negociaciones en todo este periodo. Mientras se iban resellando, los leales Iglesias iban resellando sus estampillas, seguían las negociaciones. Había habido algunas pequeñas escaramuzas entre tropas leales a Iglesias y tropas leales a Cáceres, pero no se había desatado una guerra civil propiamente dicha. ¿Qué pasa en junio de 1884? Cáceres decide reconocer el Tratado de Ancón, es decir, decide reconocer el Tratado de Paz firmado con Chile, pero a su vez decide no reconocer al gobierno de Iglesias. Terminan las negociaciones, el periodo de negociaciones termina y comienza la guerra civil propiamente dicha. Cáceres, como pongo ahí, ¿no? reconoce el tratado, no reconoce el gobierno de Iglesias. El 16 de julio del 84 lanza una proclama y comienza la guerra civil propiamente dicha. Cañete es un lugar que se encuentra a mitad de camino entre la capital Lima e Ica. En Cañete había habido en Cañete había habido una guerrilla muy bien organizada que había mantenido la resistencia contra Chile, en paralelo a la campaña de la Breña, que es la campaña que comandó Andrés Avelino Cáceres en la Sierra Central de Lima. Una vez lanzada su proclama, en junio que empieza la guerra civil, una vez lanzada su proclama, Cáceres manda a uno de sus coroneles más leales, Manuel Armando Zamudio, quien había peleado, como bien resalto a él, en varias batallas a lo largo de la guerra con Chile, o sea, Zamudio había peleado junto a Cáceres. Bueno, había sido muy leal. Cáceres, paralelo a la proclama, lo manda a Cañete, a Zamudio para reunirse con las guerrillas de Cañete. Zamudio llega a un pueblito muy conocido hoy en día en Perú que se llama Lunahuaná, ocupa toda esa zona, manda a confeccionar un pequeño sellito, que ahí Rolando ha puesto las medidas que ustedes pueden ver en la presentación, un pequeño sellito redondo con una J central de jefatura y de color rojo. Zamudio, todas las cartas que escribía, que mandaba Cáceres o otras tropas leales a Cáceres, las sellaba, usaba ese sellito, ¿no? A modo de como una posfirma. En toda su correspondencia ponía ese sellito rojo. Por favor, Rolando, la siguiente. A finales de julio del 84, antes que acabe el mes, las tropas de Zamudio, desde Cañete y Lunahuaná, avanzan hacia Ica. Esto causa el retiro de las tropas leales a Iglesias y ocupa la ciudad de Ica. Ocupa la ciudad de Ica, nombra un administrador postal provisional. ¿Y qué hace el administrador postal provisional? Por orden de Zamudio, este coronel leal a Cáceres, coge todas las estampillas que habían resellado con Ica Vapor y con Ica, y usando este pequeño sellito de jefatura de Zamudio, comienzan a resellar las estampillas de Ica. Las estampillas ya reselladas por los de Iglesias, le ponen esa J, ahí hay dos estampillas verificadas como reales, no falsificaciones, comienzan, miren esto, ¿ah? Tenían ustedes el Ica Vapor de la izquierda, que no se nota tanto, pero es el Ica Vapor, a la derecha la marca Ica, prefilatélica Zamba, sobre las estampillas de los leales Iglesias, y para diferenciarlas nuevamente le ponen la J rojita. Empiezan a
a poner esta marca sobre todas las estampillas que habían encontrado en stock. Y bueno, como pongo ahí, usan el color rojo carmín. Siguiente, por favor, mi querido Rolo. ¿Qué pasa con las estampillas de Ica? Cáceres ataca casi en paralelo, ya Ica estaba en poder de las tropas leales a Cáceres. El 27 de agosto del 84, Cáceres ataca Lima, intenta apoderarse de Lima, pero es derrotado por las tropas de Iglesias. Es derrotado, con los sobrevivientes se va al sur de Lima, a un lugar que se llama Lurín, luego va a Cañete, donde les digo que había aún tropas leales a Cáceres. Zamudio, Zamudio había dejado tropas en Cañete, que como les dije es un lugar intermedio entre Ica y Lima. Cáceres, con los sobrevivientes del ataque a Lima, se une a las tropas de Zamudio, avanzan más hacia el sur, a Pisco, que es un puerto muy cercano a Ica. Marchan a este puerto con la idea de reagruparse en Ica y volver a atacar Lima. Cáceres llega a Pisco, al puerto de Pisco, el 30 de agosto del 84, pero al día siguiente, tropas de Iglesias transportadas en buque para capturar a Cáceres, a sabiendas de que estaba con pocos leales en ese momento, desembarcan en Pisco. Cáceres cambia de planes y en lugar de ir a Ica, se va hacia Ayacucho, en la Sierra Central del Perú, dejando a Pisco libre. Las tropas de Iglesias toman Pisco y casi en paralelo, las tropas del coronel Juan Martín Echenique, leal a Iglesias, avanzan desde Arequipa y ocupan Ica nuevamente, porque Zamudio desocupa Ica y se va a Ayacucho a reunirse con Cáceres. No sé si me dejo entender. El puerto de Pisco, Cáceres se va a Ayacucho. En Ica estaba Zamudio con sus tropas, miren, con todos los resellos que ya habíamos hablado, se va a Ayacucho a alcanzar a Cáceres, y este otro general, Echenique, leal a Iglesias, viene desde el sur, intentando rodear a Cáceres, y ocupa Ica. ¿Qué pasa cuando Echenique llega a Ica? Como bien pongo ahí, con la reocupación de Ica, se dejan de usar las estampillas reselladas con la J roja. No vuelve a usarse el resello rojo, evidentemente porque era cacerista, pero en dicha ciudad lo que decide Echenique con el nuevo administrador, miren, otro nuevo administrador postal o de correo, decide que dejen de usarse los resellos, que ya no se use ningún resello, y llega a su fin las departamentales de ICAS, que como se habrán dado cuenta tienen un corto tiempo de vida, ¿no? En septiembre del 84 dejan de usarse, sale el administrador postal nombrando por Martín Echenique, dice, no resellemos más, comencemos a usar las estampillas tal cual aún nos quedan. Por favor, Rolando. Y ahora sí, Rolando, esta parte tú, por favor. Listo. Muy bien. Ahora, para poder desentrañar, digamos, los secretos de este corto periodo en el cual se utilizaron estas estampillas de Ica, bueno, nos basamos en documentos, ¿no? Un documento que, digamos, el cual yo tengo una copia del original, indica, digamos, es un indicativo de al menos qué estampillas se resellaron con estas marcas de estampillas departamentales en la ciudad de Ica. Este documento se trata de un documento notarial, el cual digamos, editado, ¿no? O escrito inicialmente por un filatelista de nombre César Basso. Estamos hablando de la etapa posguerra, ¿no? Del año 1892 en este documento, ¿no? El cual logra convencer al general Zamudio, ya en una etapa posguerra, ¿no? ¿Para qué? Para que vaya o testifique ante un notario, ¿no? Sobre estas estampillas que se dieron o que se resellaron en este departamento, ¿no? En el departamento de Ica. He hecho una transcripción del texto de la carta y lo voy a leer rápidamente. Son tan solo 2 diapositivas para que entremos en contexto de cómo lograr sacar, obtener esta valiosísima información este filatelista, ¿no? Dice, carta, junio 20 de 1892. Señor coronel Manuela Zamudio, ciudad. Estimado coronel, suplico usted tenga la bondad de contestarme a continuación si las 10 estampillas que van pegadas a la vuelta
fueron contramarcadas por usted con un sellito de diámetro 9,5 milímetros, que tiene al centro la letra J, cursiva en blanco, durante los meses de mayo a julio del año 1884, fecha en que usted se posesionó del departamento de Ica a favor del señor general Andrés Avelino Cáceres y en contra del presidente provisional general Miguel Iglesias. Asimismo, suplico a usted se moleste en indicarme si el color de la tinta con que fue usado el sellito es la misma que aparece en ellas y si se han contramarcado además algunas otras estampillas y con otro color de tinta. Seguimos en el documento. Dice, ¿no? Sin más que agradeciéndole anticipadamente este servicio, queda de usted su, digamos, no entiendo estas siglas, digamos, ¿no? Pero en realidad dice algo así como su queridísimo tal vez, ¿no? Y subalterno, ¿no? César Abazo R, ¿no? Adjunta en este documento las estampillas pegadas, como vemos al lado izquierdo, ¿no? Dice estampillas y su especificación. Y pone 10 estampillas, las cuales las describe en este mismo documento a continuación. La estampilla en la posición número 1, 2 y 3, se refiere a estas 3 que estoy señalando con el puntero, ¿no? Corresponden al 5 centavos azul oscuro, 10 centavos gris perla y 20 centavos carmín, con el sellito redondo en color carmín. La estampilla número 4 corresponde al 5 centavos azul oscuro con un óvalo e Ica en negro y el sellito redondo en carmín. La estampilla número 5 dice, corresponde a 5 centavos azul oscuro con un óvalo e Ica en grosella y el sellito redondo en carmín. La número 6, en la posición número 6, 5 centavos azul oscuro con un óvalo e Ica en violeta y el sellito redondo en carmín. En la posición 7 tenemos a la estampilla de 10 centavos gris perla con un óvalo e Ica en grosella y el sellito redondo en carmín. En la posición número 8 es 5 centavos azul oscuro con Ica vapor en negro y el sellito redondo en vermellón. En la posición número 9 tenemos el 5 centavos azul oscuro con Ica vapor en negro y el sellito redondo en carmín. Y en la posición número 10, la última que estaba en la diapositiva anterior, es el 20 centavos carmín con Ica vapor en negro y el sellito redondo en carmín. Se despide César Abazo R, ¿no? Y a continuación viene lo que contesta este coronel Zamudio. Indica lo siguiente, ¿no? Señor don César Abazo, muy señor mío, las contramarcas de las estampillas de correo a que usted se refiera y que aparecen originales a continuación de su anterior son las mismas que se ordenó se pusiesen en el correo de Ica para contraseña de la estafeta de Pisco. En la fecha a que usted se refiere, además de las anteriores estampillas, recuerdo que se contramarcaron también algunas del valor de 50 centavos. De usted, su servidor, entiendo que debe ser SS, Manuela Zamora. Y abajo firma el notario o la persona que digamos, fue el testigo de este documento. Dice, ¿no? Doy fe que la firma que antecede es del coronel don Manuel Armando Zamudio, el que lo hizo en mi presencia. Lima, junio 30 de 1892. Manuel Izanotegui, escribano de Estado. Entonces, este documento, pues, nos marca un precedente importante en lo que se refiere a estas estampillas departamentales de Ica, porque nos indica cuáles son las que se consideraron con estos resellos. Aquellas que escapan a esta descripción, pues podríamos considerarlas como que no existieron, ¿no? Si encontramos alguna estampilla de las que no ha sido descrita acá, pues probablemente no se trate de una estampilla legítima. Algo más, algo que recién después digamos, de esta documentación que ya en algún momento circuló, se consideró a la estampilla de 50 centavos verde, también como lo afirmaba en esta misiva
el coronel Zamudio. Sin embargo, se puede ver en estas estampillas que adjuntó el señor Basso, de que no todas probablemente sean de las características que tienen las estampillas originales, ¿no? Por ejemplo, el resello en J de jefatura de ICA, en todas las estampillas que se tienen, ¿no? Se nota claramente, ¿no? Y por ejemplo, en la estampilla que está en la posición número 8, pues es casi ilegible, ¿no? Con lo cual hace pensar de que esta estampilla podría ser no auténtica, ¿no? O esta marca podría ser no auténtica, ¿no? Aparte de ello, la estampilla que está en la posición número 10 tiene una marca, que es la marca Ica Vapor, pero tiene características que no, digamos, no se definen como las características clásicas de la estampilla, digamos, de la marca original. Esto es lo que vamos a ver en unas diapositivas más adelante, porque hemos hecho un estudio con Abraham sobre referente a esta marca Ica Vapor y estamos, digamos, viendo, destronando, digamos, muchos mitos que teníamos acerca de esta marca que se va a ver el día de hoy. Algo que es interesante y también nos motivó a buscar algo más de información es que, ¿qué podría motivar a un coronel, digamos, con un coronel del ejército, en ese entonces ya retirado, ¿no? O posguerra en todo caso, ¿no? A que pueda ir donde un notario, ¿no? Y que esto lo logre hacer un filatelista, pues, ¿no? Entonces, ¿qué relación podría existir entre ellos de confianza para que pueda ser, pueda darse este documento, ¿no? Que por sí ya es un documento importantísimo dentro del punto de vista filatélico, pero digamos como que puede generar ciertas dudas en el sentido de que no se encuentra mayor relación entre ellos. Sin embargo, encontré un documento en los archivos del Congreso de la República, ¿no? Que data del 24 de marzo de 1875, donde habla sobre, digamos, digamos, un ascenso, ¿no? De ciertos miembros del ejército en aquellos años. Estamos hablando de 1875, antes de la guerra con Chile, ¿no? En este grupo de, digamos, de militares, ¿no? Que acceden a este ascenso, tenemos a estos señores, ¿no? El señor Felipe Coz, el señor Antonio Basso, el señor Miguel Echandía y el señor Manuel Armando Zamudio. Pues lo que hemos podido deducir de este caso es de que el señor Antonio Basso es muy probablemente el hermano de este señor filatelista Basso. Entonces, por lo tanto, podría haber algún tipo de filiación con Manuel Armando Zamudio para que realmente haya podido convencerlo de hacer un documento de este tipo, ¿no? Con lo cual nos ha generado, pues, un antecedente que nos pone, digamos, con una perspectiva, digamos, de poder reconocer cuáles fueron las estampillas que fueron reselladas en esta época, ¿no? Cabe mencionar que en las estampillas departamentales de Perú, no solo en las de Ica, hay una gran cantidad de elementos falsificados en el mercado, ¿no? Y esto ya lo va a describir de repente Abraham más adelante. Hay una parte donde hablamos un poquito sobre los catálogos, ¿no? Y que se remontan pues a aquellos primeros catálogos, como por ejemplo el catálogo de la Sociedad Filatélica Sudamericana, ¿no? Muy bien. Para poder hacer el estudio de esta marca Ica Vapor, que es la que nos generó, digamos, un interés particular, hemos tenido que regresar a buscar material filatélico de la época prefilatélica, ¿no? Dado que esta marca fue la que se utilizó para hacer, resellar estas estampillas, ¿no? Acá tenemos una recopilación de varios sobres donde está la marca Ica Vapor. Por ejemplo, acá podemos ver Ica Vapor, ¿no? Miren. Acá otro sobre prefilatélico también con la marca Ica Vapor. Otro, ¿no? Ica Vapor, Ica Vapor, Ica Vapor, ¿no? Todos tienen una característica particular, ¿no? La forma de las letras, ¿no? Una forma particular espigada, ¿no? La parte del texto en vapor es, digamos, en una preforma curvada, ¿no?
con digamos, dos arabescos a los costados. Pero, como mencionó, ahora hacemos remembranza a lo que había mencionado antes Abraham, ¿no? Alguna bibliografía menciona de que estos arabescos que están al costado de la palabra vapor son unos florones, ¿no? Unos florones, ¿no? Una especie digamos, de una forma de una flor. Pero en las marcas prefilatélicas de las cuales proviene esta marca no se encuentra ello, ¿no? Sino que lo que se encuentra más bien son unos círculos concéntricos, ¿no? En los costados. Esta diferencia es la que nos motivó, pues, a ir un poquito más allá, ¿no? Lo que hemos tenido es que este material, digamos, de la época prefilatélica, compararlo con material de la época en la cual se tuvieron estas estampillas departamentales. Y hemos encontrado de que existen, pues, coincidencias en las posiciones de las letras, coincidencias en la posición y en la longitud de esta marca vapor, ¿no? De esta segunda parte de la marca vapor, y que efectivamente los arabescos, ¿no? Que están en los laterales, en las estampillas originales, pues no tienen esta morfología que se indica en algunos catálogos de una flor, ¿no? Acá, en la parte inferior que estoy señalando con el puntero, por ejemplo, sí tenemos una marca, pero la cual es considerada una marca falsa, ¿no? Vemos claramente de que si bien la palabra Ica se parece bastante, ¿no? A la de los encontrados en la época prefilatélica, la parte de la palabra vapor sí tiene diferencias significativas con la marca original, ¿no? Vemos de que tiene estos florones que indican los catálogos, pero la forma de las letras no coincide con la marca de la cual se indica que proviene este Ica vapor. Hacemos un análisis de la palabra Ica, ¿no? Todas son coincidentes, tanto las de la época, y vemos también las que son falsas. Dentro de ellas hemos reconocido dos, por ejemplo, dos diferentes. Miren, una en la cual la palabra Ica es muy ancha, por ejemplo, ¿no? En comparación con las originales y las de la época prefilatélica, ¿no? Por ejemplo, también, digamos, la parte más ancha de la letra A no coincide con las marcas originales, ¿no? Tal vez la C, la que tiene algún parecido, pero claramente acá está la diferencia. Y en esta que vimos anteriormente, también observamos una diferencia significativa, que es, por ejemplo, el segundo brazo de la I, de Ica, ¿no? Se encuentra más arriba que el primero. Entonces, efectivamente, acá hay una diferencia, ¿no? Dentro de ello, la A es muy parecida, sin embargo, la parte del, digamos, en blanco, o la parte, digamos, de la A, esta parte triangular de la A, tiende a tener medidas mayores en esta que hemos indicado como una falsificación. La palabra C, pues, tiene algunas diferencias en cuanto principalmente al volumen, al espesor de la letra. Respecto a la palabra vapor, ¿no? O a la parte inferior de la marca de Ica Vapor, pues lo que encontramos, las diferencias entre la, hemos denominado, pues la marca original, la que está acá abajo, y acá la marca que hemos encontrado esta falsificación, pues efectivamente los arabescos laterales, pues son dos florones, ¿no? Como lo decían los catálogos, ¿no? Pero, sin embargo, acá está la marca original y vemos de que son círculos concéntricos laterales. La P de este vapor, por ejemplo, es considerablemente más ancha que la P de vapor de la marca original, ¿no? Y la letra R también tiene una inclinación que no corresponde, ¿no? La pierna de la R es una pierna recta, mientras que la pierna de la R de esta marca original tiene cierta curvatura, ¿no? Y es más esbelta. El resello original es el que vemos acá, no es una reconstrucción que hemos hecho, una extracción, mejor dicho, de una de las marcas ya vistas, ¿no? De un material prefilatélico, ¿no? Y hemos detectado, pues, de que ahí hay varias falsificaciones. No solo la marca Vapor ha sido, digamos, falsificada, sino también ha sido falsificada la J de jefatura, ¿no? En el original, por ejemplo, la J, ¿no? No está cerrada, por ejemplo, el ojal inferior, ¿no? El ojal inferior no está cerrado. Y si observamos en esta marca que estoy, digamos, resaltando acá, el ojal inferior sí está cerrado, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, hay unas falsificaciones muy famosas, que son las falsificaciones de Twin, ¿no?
que, digamos, tienen esta característica, ¿no? O hay falsificaciones más burdas, como la que vemos en esta estampilla de 1 centavo verde, ¿no? Donde ni siquiera se logran apreciar los ojales en las medidas de la estampilla original. Es por ello que acá he puesto esta estampilla falsa de 1 centavo, que ni siquiera el valor de 1 centavo estaba considerado para aquella época como un valor, digamos, de porte, ¿no? Con una original, que es esta pilla de 10 centavos, que sí está incluso en el listado que vimos en el documento, ¿no? Esta es la J de jefatura, ¿no? Tiene esta forma, y miren, comparamos con esta, observamos que incluso el círculo exterior tiene una medida diferente, es más irregular que en la marca original, ¿no? Con respecto a la marca de Ica Vapor, podemos ver acá una estampilla de 5 centavos con la marca de Ica Vapor. Si bien esta marca de Ica Vapor, hay que comprender de que en la época de la ya utilizada en estas estampillas departamentales, ya tenía cierto desgaste este sello, ¿no? Porque venía de la época prefilatélica, o sea, hay una diferencia importante de más de 30 años, ¿no? Y se volvió a utilizar. Y por lo tanto, se puede, digamos, la única manera de poder comprobarlo es tomando medidas, ¿no? En estas marcas que tenemos en los sobres prefilatélicos y compararlas o contrastarlas con las que encontramos sobre estas estampillas de esta época, ¿no? Cabe resaltar que, por ejemplo, miren, algo que es importante es el orden también de las marcas, cómo van poniéndose una encima de la otra. En la falsa, por ejemplo, miren, la J de jefatura se encuentra por debajo de la marca de Vapor, cuando el orden correcto es que la marca Vapor está por debajo del sellito de jefatura. Recordemos que el sello de jefatura es el último que se colocó, ¿no? Antes de perder, digamos, la posesión de estos territorios por parte de Cáceres. Muy bien, esto es lo que hemos podido hacer como parte del estudio de esta marca en particular, de la marca Ica Vapor, ¿no? Tratando de desentrañar esto, y ahora un poquito del contexto histórico y lo que hemos encontrado en los catálogos les va a describir Abraham. Sí, por ejemplo, yo cuando hablé de esta marca dije que había dos rosellas, pero lo resaltamos en rojo con Rolo y vi la cara de horror de Aldo, pero lo resaltamos con rojo justamente porque sabemos que es un error. En realidad son círculos concéntricos, pero si uno revisa los catálogos referenciales peruanos o si uno revisa el Scott, si queremos hablar de algo que vaya más allá de Perú, todos lo dibujan con florones, ¿no? Dibujan este resello encima de la estampilla de Ica con florones, cuando no es real. Al parecer, de lo que hemos estado revisando literatura antigua con Rolando, al parecer el error comienza probablemente con estampillas falsificadas que ya ha descrito Rolando, donde sí parecen florones, o el desgaste también podría ser que se pierden los círculos concéntricos, genera confusión. Encontramos un catálogo de la sociedad, no, encontramos que la Sociedad Filatélica Argentina cuando hace la traducción del catálogo, de la segunda edición del catálogo de la Sociedad Filatélica Sudamericana, la edición de 1896, ellos ya interpretan y dibujan esta marca con florones. Suponemos, Rolando y yo, que esto trae como consecuencia que catálogos posteriores, como Valdés en su edición del 38 y la del 1952, como Moll en su catálogo de 1957, o incluso, aunque un poquito más difuminado, Bustamante en el 81, siguen interpretando que son florones, cuando no, como bien ha dicho Rolando, y justamente también lo hablamos con nuestro amigo Alfred Huet, que hoy día no ha podido estar, y que quede grabado porque él me dijo esto, me dijo que si su esposa no le daba permiso no entraba hoy día. Con él también hicimos las consultas respectivas, ¿ya? Y definitivamente lo que tenemos en este momento en todos los catálogos mencionados, y repito, incluido el Scott, es un error. Es un error. No son florones, no son rosetas. Lo que se usó es la marca correcta que tiene círculos concéntricos. Y como Rolando acaba de demostrar, porque lo demuestra el estudio que se está haciendo, es un error que viene ya de muchas décadas, casi un siglo atrás, y ojalá que lo que estamos haciendo, que esperemos se publique en un estudio mucho más largo, logre que se rectifiquen
estos errores de varios años encontrados en las estampillas departamentales de ICAS, nuestros queridos amigos y amigas. Muchas gracias. Ahora sí. Listo, entonces dejo de presentar para la siguiente exposición. Así es, así es. Vamos a preguntas que sean al último, me mencionan por acá, y continuamos con Teresa Salazar, que es también socia del círculo. Teresa, todo tuyo el auditorio. Buenas noches con todos. Antes que nada quisiera felicitar a mis compañeros que me han precedido, a Abraham Valencia y a Rolando Núñez por esta nueva historia, esta nueva investigación que han hecho de la marca ICA Vapor. Para nosotros es un grato placer, al menos para mí, descubrir nuevas cosas en esta nueva marca. Mi nombre es Teresa Salazar Dávila y voy a disertarles en grandes rasgos lo que es la pintura cusqueña. Bien, acá tenemos un pequeño plan. Empezamos con los orígenes, la ciudad del Cusco, 2, influencias, los grabados de Flandes, el manierismo y el tenebrismo. 3, la pintura cusqueña en sí, sus características, y 4 es el ocaso. Aquí tenemos la ciudad del Cusco. Bueno, acá hay una estampilla que trata de la catedral del Cusco, donde están la mayoría de las pinturas sacras que han realizado pintores cusqueños, tantos criollos como mestizos, indígenas y también españoles. La catedral se fundó en la ciudad del Cusco en 1539 a la llegada de los españoles. En la mitad que ustedes pueden apreciar de esta estampilla está la piedra de los 12 ángulos, que está en la calle Jaturrumillo, de la misma ciudad del Cusco, que es muy concurrida. La piedra es muy conocida y los turistas siempre se van a tomar las fotos allí. Aquí está también parte la cúspide, las torres de la Catedral del Cusco. Acá tenemos al costado, que no se ve, pero no sé si lo puede, al costado está la Iglesia del Triunfo, y toda esta arquitectura fue hecha a base de la casa del Inca Huiracocha. Aquí al costado tenemos un matasello donde está el Machu Picchu, ¿no? Se realizó por el 75 aniversario del descubrimiento de Machu Picchu. Aquí se ve las 3 ventanas y también se ve el reloj solar, el Intihuatana, y el cerro, ¿no?, que circunda las ruinas de Machu Picchu, ¿no? Estos son los cerros muy característicos de nuestro patrimonio cultural mundial. Bueno, vamos a hablar acerca de la influencia de la pintura cusqueña. Los primeros españoles que llegaron a la ciudad del Cusco vinieron con sus maletas, trayendo sus grabados no eran telas, no eran cuadros, sino eran a base de los metales, ¿no? Estaban los grabados de Flandes, que en ese entonces pertenecía a España, ahora pertenece a Holanda. Y aquí uno de los mayores exponentes, podríamos decir, es Durero, Martín Durero. Esta es una tarjeta que no es una tarjeta máxima, pero detrás de esta tarjeta, que no le he podido, se me pasó, hay un matasello que esto se expidió por el 400 aniversario del nacimiento de Martín Durero. Y estos son los grabados
Esta es una pintura de Jaco de Jane, es una estampilla de Checoslovaquia. Esto se llama Tocando el Laúd. Lo pueden apreciar aquí. Aquí tenemos la influencia del manierismo. Estas son influencias, son tres influencias que estuvieron dentro de la pintura cusqueña, ¿no? El manierismo fue el más fuerte de todos, porque vinieron el jesuita Bernardo Vitti, después tenemos a Bernardo Vitti y los otros dos, Angelino Medoro y Mateo Pérez de Alessio. Estos son bocetos de Leonardo da Vinci, perdón. Son los bocetos de Leonardo da Vinci, estaban también Rafael, estaban los representantes de la llamada escuela de manierista, que en Italia se caracterizaba por los cuellos largos, había, los colores no eran cálidos, sino más bien fríos, y más que todo esto, pues, uno de los grandes exponentes también es Miguel Ángel, y la Capilla Sixtina podría también llamarse, que está muy decorada con este arte, ¿no? Del manierismo, ¿no? Que es una representación de la pintura en ese entonces, no solamente la pintura, sino también la arquitectura de la antigua Italia, ¿no? Estos son los estudios de bocetos, ¿no? De Leonardo da Vinci. Acá tenemos el tenebrismo, esta es la otra influencia, ya esto es para el siglo XVI al XVII. Tenemos el gran exponente del tenebrismo fue Caravaggio. ¿Y por qué se caracteriza esta corriente pictórica? Porque está basada, por ejemplo, en la oscuridad, ¿no? Está pintada, la luz sobresale dentro de una oscuridad, el fondo es oscuro, y sobresale dentro de ello una luz, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es de Zurbarán, Francisco de Zurbarán, uno de los grandes ponentes, junto con Alonso Cano, Bartolomé Esteban Murillo, y Velázquez, que fueron de la influencia en ese momento en el tenebrismo. Esto influyó en la pintura cusqueña. Aquí esto no puede ser una tarjeta máxima, porque, bueno, el mataceo tendría que corresponder a este elemento de postal. Solamente configura que es igual la estampilla con la imagen de la tarjeta. Nos faltaría, para que sea una tarjeta máxima, que el matasello hubiera sido igual. Aquí las características de la pintura cusqueña, ¿no? Se caracteriza porque los temas mayormente son religiosos, ¿no? Hay un brocatal, le dicen a la iluminación, estos ven unos puntitos acá, estos son pan de oro, que están hechos dentro de las figuras, de la pintura cusqueña. Este tema es religioso. Acá tenemos la Virgen de la Leche. Esta, por ejemplo, sí es una tarjeta máxima, porque tenemos la estampilla que es igual a la imagen de la tarjeta, y el matacillo también tiene que concordar igual. Esta es una pintura muy hermosa que está en el Arzobispado del Cusco en estos momentos. Y la de acá, esta es la primera estampilla emitida por Estados Unidos, dando un homenaje, sí, a la pintura cusqueña. Esta pintura es de Ignacio Chacón, del siglo XVI. Y ven ustedes una pintura muy bonita, muy hermosa. Es de la colección Barro, de la familia Barro, ya en Estados Unidos, ¿no? Hay una cantidad de oro, los colores son ocres, amarillos, cremas. Después tenemos aquí otra tarjeta máxima, de San José, que se sabe que es San José porque acá tiene esta flor, que es un lirio blanco, que característica a la imagen de San José. San José con el niño. Otra característica de esta pintura cusqueña es la orla de flores,
que son nacen o crecen en la ciudad del Cusco, son como unos crisantemos, y siempre están bordeando las pinturas, en alguna época, en algún momento, ¿no? También acá está la estampilla, no se nota el matasello, pero el matasello también concuerda mucho con la imagen de la pintura. Esta es una virgen que recién, ha emitido también la segunda emisión que hace USA sobre un homenaje también a la pintura cusqueña. Esta es una virgen que evoca a la Pachamama. ¿Por qué? Porque todas las evocaciones que hacen los artistas de la escuela cusqueña la pintan en forma triangular. La pintan en forma triangular evocando a la Pachamama, ¿no? Eso era para llegar a evangelizar mejor a los indios, ¿no? Tomando ideología, su cosmovisión del mundo andino para llegar a ellos a la religión católica o a la religión que España en ese momento imponía, ¿no? Otra característica de la pintura cusqueña es que también, aparte de las flores que son de la misma zona, también tenemos guacamayos, loros, fauna silvestre. Aquí hay uno, lo pueden ver ustedes aquí. Estos son evocaciones de la pintura misma cusqueña. Se ven los fondos, las flores, se ve el azul, el rojo, que significaba mucho, la pintaban a la Virgen mucho con azul y mucho con rojo. También hay blancos. Son colores más que todo tierra, ¿no? Este es un cuadro de pintor anónimo de la Navidad del 70. Aquí ya tenemos, sí. Aquí ya tenemos que el ocaso de la pintura cusqueña que tiene mucho prestigio en la colonia, tuvo su término, como todo lo bueno, ¿no? En el conflicto gremial de 1688 entre los españoles y los artistas cusqueños, hubo una discusión por quién carga el arco del triunfo. Entonces, no hubo acuerdo y en el Corpus Christi se dividieron, ¿no? Y se puede decir que desde ese año empezó a ser una pintura más autóctona, más creativa, con elementos más peruanos, y un poco influenciables, ¿no? Ya se pintaban, eran más mestizos, más indígenas. Entonces enriqueció de alguna manera la pintura del Cusco. Esta es una pintura colonial, es una pintura barroca, es una pintura virreinal. Y acá podríamos decir, están los cuadros de las estampillas que pertenecen al Corpus Christi. Son 16 cuadros, faltan 3, todos están en la Catedral del Cusco. Y los otros 3 están en una colección en Chile, con nombre y apellido, ¿no? Entonces, aquí el ocaso de la pintura cusqueña comenzaron en 1688, cuando vinieron las revoluciones, la revolución, por ejemplo, de Tupac Amaru, ¿no? De otros que le siguieron después a Tupac Amaru. Y bueno, comenzaron a bajar la producción de esta pintura que en algún momento llegó a su mejor esplendor, ¿no? Bueno, esto es a grandes rasgos lo que es
la pintura cusqueña y espero que les haya gustado, ¿no? A grandes rasgos, porque hay mucho que decir, hay mucho que hablar sobre esto. Bueno, esto es la narración que les puedo otorgar hoy día. Lo he hecho con mucho cariño y espero que les haya gustado. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Vamos a continuar Gracias. con Omar Carrillo. Como ustedes saben, yo le digo Pancho. Deja de compartir, Teresa, para que él pueda compartir. Todos tuyos, Ya. Carrillo. Ya, un ratito. ¿Cómo se hace esto? Allá, escape. Ok. Buenas noches a todos. Ya me conocen, mi nombre es Omar Carrillo, soy miembro del Círculo Amigo de la Filatelia de Perú. Quiero compartirles un curioso caso que pasó no hace mucho tiempo. La emisión de Caminos del Inca, un caso de copyright. La presentación está dividida en 4 partes o secciones. En la primera vamos a hablar un poco de los detalles temáticos y técnicos de esta emisión. Luego vamos a ver el tema de la detección de los problemas del derecho de autor, qué solución presentaron los servicios postales y qué consecuencias trajeron para el servicio postal en sí. Pues esta emisión, como ustedes, o como ya les dije, que son los caminos del Inca, nos muestra algunas estampillas que sus imágenes nos muestran secciones del camino del Inca. Pero, ¿qué es el camino del Inca? El camino del Inca, o los caminos del Inca, era una red extensa que iba desde el norte del imperio de los Incas, Ecuador, Colombia, hasta el sur de Chile, Argentina, Bolivia, que unía todo el imperio. Era la arteria vital por donde fluían no solamente bienes, sino también información. Se dice que el Inca podía tener pescado recién salido del mar en su palacio en Cusco, ¿no? Que son muchos kilómetros eh, entrando en las montañas de los Andes. Esta misión fue lanzada para conmemorar secciones de estos caminos del Inca que hasta nuestros días existen. Por ejemplo, el camino Inca de Guanacaure, que está en lo que actualmente es el sur del Perú, en Cusco, que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, imagínense, altísimo. Y ahí lo ven al poblador, ¿no?, indígena que con sus ropas típicas sube estas escaleras. O quizás pueden ver el puente Inca de Quehuachaca, que también está en el sur, que es un puente muy especial, porque este puente se reconstruye desde los tiempos de los incas. Está hecho de fibras, las cuales obviamente se desgastan por el tiempo, y la comunidad de Quehuachaca la reconstruye. El puente lo tiran y hacen un nuevo con las técnicas que les enseñaron sus ancestros. Y este puente pues salva un gran obstáculo, como lo ven en la imagen, y está ubicado a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Una altura muy elevada. También en los caminos del Inca, ustedes pueden observar otro sector que está más o menos al centro del actual Perú, que es el sector de Escalerayoc, que está en las montañas que están en Lima, ¿no? Y es el punto más alto del mar. Imagínense, esos sitios están intactos hace casi 500 años. También tienen otro sector que es la quebrada de Huauratambo, en Pasco, que está un poquito más al norte de Perú y está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Nosotros podemos encontrar que este camino del Inca es un atractivo turístico que hasta nuestros días sigue generando ese
ese flujo de personas que se interesan en seguir la historia viva que hay en el Perú. Para complementar esta emisión, pues los servicios postales del Perú, Serpost, complementó esta emisión integrándola a una hoja souvenir y se emitieron pues 58,000 mini pliegos, ¿no? Esas son las hojas souvenir mini pliegos, le llaman ellos. Y el diseño fue por Renato Java, un ilustrador o una persona que trabajaba en el departamento de arte de Serpost. Y sus dimensiones son estándar desde hace 20 años, que son 40 milímetros por 30 milímetros, y fue encargado de la empresa Thomas Grehanson. Entonces, el día 6 de agosto se lanzó este sello a circulación. No pasó mucho tiempo después de la emisión que Serpost recibió una carta de una compañía que se llamaba Lodge, o Log, iniciándoles una demanda legal, una querella, por infringir los derechos de autor. ¿Y quién es Log? ¿No? Como ven en las ilustraciones, pareciera que Log fuera un artista, pero no lo es. Log es una compañía que se dedica a crear remeras, polos, ¿no? Con diseños autóctonos, ¿no? Y ellos mismos contratan sus ilustradores y dibujantes para que puedan hacer sus diseños totalmente únicos. A este punto, nosotros nos preguntamos, ok, ¿y qué es el derecho de copyright, el derecho de autor? Es básicamente la sustracción de ideas originales para usarlas en beneficio propio. O simplemente robando la autoría del trabajo intelectual. Dicho esto, pues el Log, o mejor dicho, el ilustrador en Serpost o el dibujante en Serpost, lo que hizo fue tomar un dibujo de esta compañía de polos, de remeras, y lo llevó a la hoja souvenir, ¿no? Como diseño complementario, que es un chamán andino, muy bonito, que tiene ahí elevando un vaso, unas llamas o un conjuro, podría decirse, ¿no? Y lo trasladó al diseño de la hoja souvenir, ¿no? Y obviamente esto es un robo de propiedad intelectual. La compañía Log se dio cuenta y empezó la demanda. Y tuvieron algún tipo de litigio y luego un acuerdo en privado, no en la corte, en la cual pues Serpost comenzó a tomar ciertas acciones. ¿Cuáles fueron estas acciones? Para poder salvaguardar el derecho de autor con un acuerdo privado, Serpost procedió a mutilar todas las hojas souvenirs o mini pliegos en su sección superior derecha para fragmentar, no poner todo el arte, aunque fuera algo muy efectivo, pero para fragmentar todo el arte, sin tocar obviamente los sellos, y así comenzaron luego a venderse. ¿Qué consecuencias trajo esto? Pues ya habían lanzado la estampilla o la emisión, y se estima que el 60% de ella no había sido aún expendida, vendida. Se procedió al recorte, y es difícil encontrar ejemplares íntegros, ¿no? Completos. Y aún más raro encontrar ejemplares circulados. De hecho, la emisión de sellos postales peruanos en los últimos 20 años ha sido muy limitada, por lo cual encontrar ejemplares de correspondencia circulada de Perú, dentro y fuera de Perú, como material filatélico peruano, es raro, ¿no? Difícil de encontrar. Hoy en día, si ponen su navegador e entran a la página web de Serpost y van a los archivos de 2009, pueden encontrar la imagen que les presento al lado derecho, que es la emisión de Caminos del Inca, pero se dan cuenta que no tiene el chamán andino. ¿Por qué? Porque dentro de su acuerdo que llegaron privadamente con esta compañía, pues retiraron toda mención de este material
y y el boletín informativo pues ya no tiene ninguna de estas figuras, ¿no? Adicionalmente, pues siempre Serpos desde esa época pide o es muy estricto en el cumplimiento de las políticas de copyright. Si Serpos está interesado o, o le han planteado la necesidad de hacer una emisión, hoy en día se aseguran muy bien de que la imagen se pueda usar libremente, o a la persona que dona la imagen, por dar una figura, pues se le exige un acuerdo poder, de libre uso de la imagen, ¿no? Para que no afrontar este tipo de políticas de derechos de autor. Y ha mejorado un poco en ese sentido porque obviamente es un tema que quizás sea un poco invisible, pero los derechos de autor es un gran tema, ¿no? No solamente para literatura filatélica, sino también para la gestión del desarrollo de colecciones filatélicas. Este tema es un tema muy poco estudiado y es muy relevante porque es el único caso documentado que tenemos de un problema de derecho de autor en la filatelia peruana. Y con eso termina la presentación. Muchas gracias. Gracias, Carrillo. Y para terminar, vamos con Sergio Recuenco. Por favor, Sergio. Bueno, buenas noches con todos. Espero que no sea muy largo y que si sea de interés lo que vamos a mostrar. Voy a presentar hoy día lo que se sabía y lo que ahora espero con esto poder agregar, se va a saber sobre los aerogramas de fórmula de Perú. Tenemos que los aerogramas de fórmula son los que no tienen indicia, emitidos por correo, gozan de una tarifa reducida. De Perú se sabe que se emitieron en los años 60. No se sabe realmente nada más. 40 años después, Herbert Moll hace un catálogo de enteros postales. En el año 99 lo publica y esto es lo único que se sabía de estos aerogramas de fórmula. Dos emisiones, uno que inclusive Moll le pone numeración, que es el azul, el aerógramo de fórmula del año 60, le pone el número 6, y el otro del mapa, también lo voy a mostrar, que dice no se conoce su estado. O sea, no hay mucha información. Para la época que Moll escribe esto, no había mucho que decir al respecto. Es más, debo decir que yo tampoco he visto muchos, solo compré uno de ellos a un comerciante, al señor Paoli, nuevo, y nunca vi uno usado hasta que me topé con un archivo, que es un archivo de correspondencia familiar de una familia de origen judío, migrantes de Israel hacia el Perú, y que se correspondían con familiares en los Estados Unidos. Esta correspondencia familiar es casi 180 aerogramas del periodo del 62 al 72, todos dirigidos a los Estados Unidos, donde la señora Laura Alcabez, que es la madre de estos dos hermanos, con uno de sus hijos, por el profesor Nisin Alcabez, desde Lima, se comunicaban con el hijo de ella, de la señora Laura, y su hermano, el doctor Jacobo Alcabez. Acá está la lista de lugares en que esta correspondencia se ha dirigido a lo largo de los años. De alguna manera reconstruye un poco la vida de esta familia, pero la idea ahora es ver de qué se tratan estos aerogramas y realmente se utilizaron en el Perú. Decía, cuando compré este ejemplar nuevo, lo voy a mostrar más adelante, sin usar, el que me lo vendió, el señor Paoli, que en paz descanse, me dijo: estos aerogramas sí se han usado, aunque todo el mundo comenta que nunca existieron, pero yo sé que son reales. Y con esa información me quedé, y con lo del catálogo de Moll, y no había más. Bien, hablamos un poquito de este archivo, de esta familia, un poco para poner en contexto de la época, aprovechando estas cartas, pues para poder identificar un poco los tiempos y todo, y la curiosidad de leer y entender cómo funcionaba toda su correspondencia. En esa época obviamente no había correo electrónico, eran cartas muy frecuentes. Aquí está la firma de la madre, Laura, que está mencionada a propósito de una nota de periódico del matrimonio de su hijo Jacob, que era al que se eran dirigidas las cartas, y Marta. Jacob y Marta es la pareja que recibía estos aerogramas. Esta es una publicación, ellos están desde los años 50,
viviendo, esta familia vive en los Estados Unidos, y sus hermanos, su hermano del profesor Nisin Alcabez, de la Escuela de Administración de Negocios, ESAN de Perú, fallecido el año 99, es un profesor muy distinguido, inclusive acá tienen la fuente de un libro de homenaje que le sacó ESAN a este profesor, de ahí extraje esta fotografía más o menos de la época en que estos aerogramas eran enviados a sus hermanos. Entonces, este es un aerograma típico donde la madre escribe una sección, el otro hijo escribe una sección y lo envía a esta pareja en los Estados Unidos. Mucha curiosidad al comienzo de saber quiénes eran y bueno, como decía, al buscar información encontré que esa familia emigró a Lima cuando ese doctor Jacob, a través, bueno, en esa época niño, tenía 2 años, y de ahí él estudió medicina y migró a los Estados Unidos donde hizo su carrera, mientras que la familia continuó en la ciudad de Lima. Bueno, este es el aerograma, el primero que obtuve, como les decía, sin usar. Tiene el membrete de Correos del Perú, aerogram, no tiene indicia, no tiene indicación, no hay ninguna información realmente de si esto se vendió, a cuánto se vendió, solo sabemos lo que está en el aerograma, que fue impreso por una empresa Rotogravura S.A., Lima. MOL dice que fue emitido en el año 60, este archivo de aerogramas tengo usados del año 62 al año 72. Hasta aquí, MOL también habla de dos variedades de color, azul oscuro y azul claro, como lo menciona en su catálogo. Y efectivamente, en la cantidad de cartas, cuando uno lo ve rápidamente, parece que hay dos variedades, una clara y una oscura. Sin embargo, el examen detenido, o sea, al hacer la clasificación para esta presentación y sobre todo porque, bueno, uno de mis amigos quería comprar uno de los aerogramas o tenerlo, entonces le dije, bueno, sacar de archivo, voy a seleccionar y ver cuáles realmente tengo que puedo quedar en la colección. Y al examinar encontré en realidad 8 diferentes tipos de colores de aerograma y combinaciones. No eran 2, eran 8. Aparentemente algunas son más parecidas, por ejemplo, como la que acá pongo como número 1 y la número 3, en realidad cambian las combinaciones de colores y el tramado. Acá ustedes ven los reversos de cada uno de estos aerogramas y, más importante, los años en que se utilizó, más o menos dando una secuencia lógica de periodos en los que eran usados y periodos en los que no eran usados. Acá he puesto el número de aerogramas con esta variedad. Tengo, por ejemplo, 76 aerogramas que van de 62 a 72 de este color. No considero que son variedades, sino impresiones o reimpresiones, porque el tramado es exactamente el mismo, ¿no? Es el tramado geométrico, como se puede ver, y los colores a simple vista no se ven, hay que verlo con mucho cuidado y a la luz del día, y se logra diferenciar estos 8 impresiones de este aerograma. El último, que se ve más desteñido, aparentaría que está desteñido por la antigüedad o por exposición al sol, pero afortunadamente tiene adherido una estampilla que está en perfecto estado de coloración, que de haber sido esto expuesto al sol realmente se hubiera alterado la estampilla, pero está todo conforme. Inclusive el interior del aerograma coincide con las tonalidades de colores, mostrando de que realmente no es que había una exposición diferenciada a la luz. Entonces tenemos 8 variaciones de la impresión, 8 impresiones de este aerograma que he denominado el tipo 1 y que está catalogado en el catálogo de MOL como único. El siguiente tipo, un poco más popular y buscado y que no he visto sin usar, que MOL dice no se sabe, no se conoce su estatus, como dice, no se sabe qué es. Es un mapa de promoción turística, no hay ninguna información de emisión. De paso, les comento que he buscado en todas las bibliotecas posibles de esto, revistas, información por internet, he hablado con personal de correo y no hay ninguna fuente de información adicional que pueda agregar a lo que estoy mostrando hoy día. Entonces, este es un mapa mucho más atractivo, con muchísimos elementos que voy a mostrar. También lleva el membrete de Correos del Perú, aerogram, y este periodo de uso, y esto con la cantidad de aerogramas de este periodo, una correspondencia casi semanal que tenía esta familia, he podido determinar que después del 65 ya no se utilizó. O sea, se utilizó, tengo yo del 62 al 65, es posible que haya de los 60 o anteriores, pero ese es el periodo realmente en que he encontrado
el uso de esta correspondencia con este mapa. Bien, acá tienen los aerogramas ya doblados, como se ven en la circulación, pero es mucho más bonito verlo extendido. La calidad de impresión no es tan buena, es una calidad no tan fina, sin embargo tiene muchísimos detalles y acá vemos que a lo largo también de su uso probablemente ha habido reimpresiones. Tenemos que los del 62 son más coloridos y mucho menos color en el 65, en los últimos que tengo en el archivo. He tratado de ver si hay variedades y he encontrado estas 3 posibles variedades. La impresión nítida, que son muchos de ellos, la mayoría están así, es normal. Algunas con impresión corrida, como pueden ver acá al medio, y algunos con una impresión realmente bastante pálida, ¿no? No necesariamente del año 65, como había mencionado, pero algunos están así realmente muy decoloridos. Son 3 posibilidades de variedades de este mapa. Acá mostrando un poco los detalles y comentando un poco la utilidad. Definitivamente, por ser un aerograma de fórmula, no es un entero postal, no tiene una indicia, pero su utilización en colecciones, más allá de ser la parte de la historia, lo que haya emitido el correo, aunque no sea un valor postal, tenemos que podríamos utilizar esto probablemente en temática o en clase abierta por la abundancia de detalles. O la mayoría de las ciudades están con su nombre y de los ríos, incluyendo el Amazonas, pero tiene además elementos que consideraba razones para visitar el Perú. Dice, así es el Perú, visítelos, el eslogan principal, y acá nos pone figuras de petróleo, algodón, tabaco, azúcar, leche, papa, lana, vino, aves guaneras, animales como llamas, el lago navegable más alto del mundo, es un eslogan para el lago Titicaca, el popular tema de café, tenemos nuevamente petróleo, barcos, naves, ese puerto fluvial más profundo del mundo, madera y las ruinas de Machu Picchu, también un tema muy popular. Esta cantidad de elementos y micromotivos pueden hacerlo atractivo para el coleccionista, sin embargo, realmente no son fáciles de encontrar ni usados y mucho menos nuevos. No he visto uno solo nuevo de estos sin usar. Del otro, del tipo 1, sí he visto amigos que tienen sin usar, pero de este tipo no he visto ninguno y es realmente difícil obtener este ejemplar. Tener mucha suerte de encontrar ese archivo. Entonces acá tenemos el tipo 1 y el tipo 2. Y tenemos un tipo 3 que apareció que era bastante inesperado a la hora de organizar toda la cantidad de sobres en el archivo. Encontré esto que es el año 72, que no está mencionado en el catálogo de MOL. Por supuesto, no hay ninguna información, que solamente tengo un ejemplar del año 72, como mencionaba, y que también contiene el membrete Correos del Perú, aerograma y aerograma, con un tramado realmente distinto, que no tiene nada que ver con las formas geométricas del tipo 1. Entonces, ahí tenemos 3 tipos. Hasta ahí es interesante, son cosas que no hay una fuente donde consultar. Algo aprendí, pero la idea era ver algo más y traté de ver los portes. Con los franqueos de estos aerogramas pude reconstruir todos los portes que encontré para tratar de ver cuál es el porte correcto de aerograma y si después ver si realmente había una tarifa diferenciada para aerogramas. Acá tenemos todos los portes y en negrita los que considero son ya los fijos. Como ustedes ven, hay una gran variedad de valores, hasta uno inexplicable de 9 soles en el año 68, cuando la tarifa hasta el 72 era 6.5 aparentemente. Entonces tenemos una variedad de portes en estas cartas. Muchas de ellas se les cayó las estampillas, pero muchísimas tenían marcas mecánicas, máquinas franqueadoras que permitían ver eso. Casi ninguna tenía una marca de recepción, sino parece que 3 o 4 tienen marca de recepción de los Estados Unidos, pero todas las demás ninguna marca de recepción adicional. Entonces, con los portes de estas cartas, traté de ver si podemos reconstruir en algo la tarifa de los aerogramas de fórmula, ya que no existe ninguna fuente disponible de las tarifas de Correo del Perú de esta época. No es una época demasiado antigua, pero efectivamente no hay ningún archivo que se pueda consultar. No se le dio mucha importancia, no tenemos de dónde comparar y estamos a la búsqueda de esas cartillas de
tarifa. Entonces traté de buscar información. Mi amigo Rolando Núñez me proporcionó ejemplares que él tenía del mapa, pero es correspondencia enviada a Inglaterra. Y con eso podía ver cuál era el porte para Inglaterra, y comparando con otras cartas de la época, cómo se compararía el costo del porte de aerogramas con el porte de las cartas aéreas simples, ¿no? eBay fue muy útil para conseguir cartas, además de las que yo ya tenía en poder, y pude reconstruir un poco la tarifa y de alguna manera encontrar cuáles eran las tarifas según años, desde el 62 hasta el 65, una tarifa de 2 soles, comparado con la carta aérea, el aerograma tenía una diferencia de 1 sol. Este es de los ejemplos que pude obtener, por lo tanto, queda demostrado aquí que sí había una tarifa diferencial para el aerograma. Los siguientes años 66-68 de 2.60 y la carta aérea era 3.60, nuevamente una diferencia de 1 sol, pero para el año 71 la diferencia era de 2 soles. Como ven, hay un aumento progresivo, y acá comparando inclusive el aerograma de Europa, que muestra que era otra tarifa, probablemente por ser otro grupo de países, se dividía por diferentes grupos de países el mundo, y las tarifas correspondían a diferentes niveles, por eso. Entonces se ve a 2.90, pero aún así era inferior a la carta de Estados Unidos. No he comparado con cartas de Lima al Reino Unido, que probablemente abonaría un poco más para esta parte. Pero al menos empezando a reconstruir la tarifa, que no está disponible en ningún lado, y demostrar de que sí había una tarifa reducida o privilegiada para el uso de estos aerogramas, a pesar de que no tenemos mayor información. En realidad, ha sido una experiencia muy interesante, además de poder hacer esta reconstrucción y conocer un poco mejor a los que nos gusta un poco los enteros postales, aunque este no lo es. Habíamos visto estos aerogramas como algo curiosidad o probablemente utilizable, pero también el contenido de las cartas, leerlo me transportó un poco a la época de los años 60, 70, inclusive hay una parte de la época del gobierno militar donde esta familia comentaba incidentes políticos, el precio del dólar y cosas interesantes. Fue una experiencia entretenida poder preparar esta presentación, espero que les haya gustado. Muchas gracias a mi oficina que hace posible que compartamos estos pequeños conocimientos o entretenimiento de nuestras colecciones. Un agradecimiento respetuoso y a la familia Alcabeza, a quien no conozco, pero a través de estas cartas he podido conocer, por haber escrito, haber tenido ese flujo familiar de correspondencia. Agradezco a Rolando Núñez y a todos ustedes por su asistencia y resistencia a llegar hasta el final de este show ante. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Antes de pasar por si alguno tiene preguntas, no se olviden, exposición en Perú, Filatelia Peruana del Bicentenario, organizada por el Círculo Amigos de la Filatelia y la Asociación Filatélica Peruana. Acá veo varios comisionados conectados, así que ya saben, www.expofil.com, no dejen de participar. Y ahora sí, si hay preguntas. Yo, porque me tengo que ir temprano. Diga, señor Samamé. ¿Cómo estás? Sergio, buenísimo lo tuyo. Solamente para comentarte una cosa. Hubo un alcabez que fue filatelista y fue fundador de la Asociación Filatélica Peruana y de otras instituciones filatélicas, así que no lo sabías. Puede que esta familia haya sido pariente de este alcabez, que no tengo el nombre a la mano. Por la parte de la presentación de Abraham y de y el resello, sí, discúlpame, sí, el resello Franca, el resello de Ica. Comentarle solamente un par de detalles. La marca Ica en óvalo no corresponde a la prefilatélica de la MI. La prefilatélica de la MI es totalmente distinta. Realmente es una marca prefilatélica que solamente decía Ica y que le aplicaban el óvalo por separado. Existe una fotografía de ese justamente en el libro de la MI, y creo que los que coleccionan prefilatelia la conocen bastante bien. Esa marca Ica en óvalo pequeñito es realmente de ese periodo de guerra civil, no es previo. Y sobre la parte de la letra J, y sacando conclusiones, se entendería que la marca
Ica vapor, que si no tiene los círculos concéntricos en las esquinas, si tiene esos arabescos, o que parecen palas de molino, entenderíamos que todas las que están con esa J son falsas, ¿correcto? No habría otra, Todas ¿no? serían falsas sin excepción. Ya. Sin embargo, lo más complicado de identificar es justamente la J, porque la tinta es tan aguada que no es fácil detectar la letra J en su real dimensión en la mayoría de casos, ¿no? Justamente en la presentación, además de las medidas que bueno, Rolando ha tenido que retirarse por una cuestión familiar, Rolando ha hecho las medidas con un microscopio electrónico. Están en la presentación que se la vamos a pasar a Henry para que esté a disposición de todos. Y hay un detallito con la parte superior de la J, hay una pequeña curvita que también en un par de las diapositivas señala Rolando, que permiten, ahora sí podemos decirlo Rolando y yo con certeza, identificar cuál es la J real y cuáles son las J falsificadas. O sea, en este momento, por lo menos sobre la J y lo del Ica Vapor, ya no tenemos ninguna duda al respecto. Perfecto, gracias. Solo para añadir dos cositas chiquitas ahí. Encontré filatelia peruana y efectivamente Alcabez, Jacob Alcabez, voy a compartir la pantalla, fue el primer presidente de la Asociación Filatélica Peruana. ¿En qué año? Y aquí hay una foto del 49. 49. Esta es una foto de él y esta foto es interesante. Yo sé que hay otra foto, pero no la he encontrado. Entonces estamos hablando de la Asociación Filatélica Peruana. Esta foto es del el primer aniversario. Este es el doctor Alcabez. Aquí está presidente, doctor Alcabez, pero estamos hablando, este es el año 50. Entonces imaginaríamos que todos estos filatelistas ya no están, pero eso no es cierto. Hay uno que queda y queda muy lúcido, y un saludo para él porque seguro va a ver esto, que es don Carlos Nicoletti. Aquí está el muchachón en el año 50. Él fue también miembro de la primera directiva y ese es el doctor Alcabez. Excelente, Henry. ¿Sabes qué? Encontré justamente eso. El padre de este doctor Alcabez, Jacob Alcabez, era médico y había fallecido para la época en que esta correspondencia ocurre. Por eso es que la que escribe es la señora Laura de Alcabez, que era la viuda. Exacto. Así que este es Filatelia Peruana número 2. Así que ya sabes dónde encontrarla, en la biblioteca del PPSC. Ese es un comentario. Y el otro comentario es más quizás una anécdota, no anécdota, pero quizás una pequeña aclaración. Me parece a mí, Rolando y Abraham, que cuando se refieren al Ica prefilatélico, el Ica prefilatélico, como bien dijo Aldo, el 7 es otro tipo, pero el Ica vapor sí es prefilatélico y es del año 51, entonces quizás en esa descripción el prefilatélico se refiere al Ica vapor. Sí, gracias por la aclaración sobre el ICA. Ya justo si hemos cometido un error ahí, lo No, verificaremos. Igual vamos a profundizar, como le comentaba Aldo por WhatsApp, la idea que tenemos con Rolando es publicar esto, la presentación de hoy día, que se convierte en un estudio mucho más profundo. Como digo, lo de Ica Vapor y la J de jefatura de Zamudio, ya no tenemos la menor duda, tenemos incluso elementos objetivos que prueban lo que decimos, y la parte de Ica y el óvalo está por profundizar un poco más, justamente para ayudar, repetimos, como dijo Rolo, hay mucha falsificación en las redes, en eBay, en Del Campe, acá en Perú, incluso algunas falsificaciones que se han creído reales por años, y la idea es, ¿no?, un elemento más para la filatelia peruana que permita discernir bien entre lo que es falso y lo real, y un aporte de nosotros y el círculo para la filatelia latinoamericana, por supuesto. Claro que sí, felicitaciones por eso, Abraham. Ahí veo la mano de Jorge en alto. Jorge. Hola, muy linda la presentación, me quedó una sola duda, el resto de los disertantes no han dejado muchas dudas, pero Abraham, ¿qué correspondencia se conoce de este ICA en cantidades,
¿Qué hasta el momento se ha reportado con este matacelio? ¿O sí? Ese es uno de los datos que no hemos podido encontrar sobre cantidades de estampillas reselladas con todas las marcas. Hemos buscado datos y lo que entendemos, Rolando y yo, es que este periodo de convulsión en el Perú, ¿no? Porque si se han dado cuenta, miren, los meses cortos, ocupaciones diversas de un lugar por diversas tropas, nombramientos muy rápidos de directores de correos en regiones, en departamentos. Creemos que si en algún momento hubo material escrito acerca del stock, de hemos resellado 5.000 o 1.000 o 10.000 de tanto valor, creemos que o se perdió, o por lo menos no lo hemos encontrado al día de hoy, y si no se perdió en el tiempo, probablemente por la premura de hacer las cosas, repito, en medio de una convulsión, de una guerra civil, probablemente incluso no se escribió nada. Lamentablemente no hemos encontrado datos reales de cuánto se reselló, y lo que hemos estado intentando hacer con Rolando, ahora que tenemos la certeza de qué marcas pueden ser reales o no, esperemos poder terminarlo pronto, es al menos tener un censo, por decirlo de un modo, de cuánto material fidedigno está en posesión de socios nuestros, de socios de la FP, o dando vueltas por el mercado. Esperamos poder tener eso este año. Ujú. ¿También se conocen cartas? Sí, hay algunos sobres. El Llosa, Guillermo Llosa, tiene un par de ellos con estampillas fidedignas. Algún otro filatelista que en este momento no se me viene a la cabeza. Veo que en WhatsApp algo me está diciendo Aldo Samamé, pero no llego a leerlo. Así que sí, hay algunos sobres que consideramos y estamos seguros que son legítimos. Bueno, muchas gracias. ¿Algunas ¿Alguna otra otras pregunta para preguntas? nosotros? Claro, Henry. No, adelante, Abraham. No, iba a decir si Yo hay alguna siempre otra aprecio la pregunta o ayuda. comentario sobre alguna de las presentaciones. Me estaba levantando la mano. Edna, Sí, felicitando primero que nada a nuestros amigos peruanos, muy bonitas sus presentaciones. Me gustó mucho la de la pintura, muchas felicidades a mis colegas. Una pregunta para Sergio. ¿Cuánto vale más o menos un aerograma de ese tipo? Y si están abiertas las inscripciones para las compras. Esa es mi pregunta. Mira, bueno, la verdad es que el aerograma primero que compré, lo compré hace algunos años, cuando estos aerogramas, o cuando la filatelia en Perú era, entre comillas, barata todavía acá. El señor Paoli estaba vivo porque me lo vendió. Si no me equivoco, yo pagué algo de 25 soles, que era casi 8 o 10 dólares. Más que nada por la cosa que era rara, o sea, nadie lo había visto, y que si quería tener un ejemplar nuevo, bueno, y pagué eso, ¿no? Que era 25 soles, casi 8 a 10 dólares. No volví a ver nada. Esto de acá lo compré como archivo en un anticuario de la zona de la avenida Camaná, que es muy conocido, que hay que estar yendo a ver qué llega, y llegó pues con cantidad de papeles y cosas viejas. Y lo que y en un estado, pues había que ordenarlo, limpiarlo, todo lo he doblado bonito, pero era como un archivo familiar de documentos. Y lo compré todo. Ni recuerdo el precio, porque la cantidad cuando uno compra ahí, pues compra con otras cosas. Pero he visto que en uno de los subastas locales, hasta hace 2 meses, uno que otro de estos se han vendido como a 50 soles. No, he visto en el internet uno que está como a 20 y pico dólares, pero la verdad es que yo no creo que esos precios son reales, porque de esto no hay un mercado real, no hay muchos ejemplares. Y te diría, ahora, yo estoy justo decidiendo cuántos de estos puedo yo desprenderme, una vez que vea si puedo hacer una colección de esto que vale la pena archivar. Los duplicados obviamente voy a estar buscando. ¿Cuál te interesa, Edna? Estás en mute. la dejaste muda.
El que tiene el micromotivo de la leche. Me imaginaba. Bueno, hay tantos micromotivos que efectivamente sirven para muchas colecciones. Bueno, lo que puedo comentar rápidamente es que del tipo 1 hay muchísimos, y del tipo del mapa probablemente hay como de 2 a 1, como de 2 a 1, o sea, hay mucho menos de mapa que lo del otro. Bueno, en mis manos, porque realmente fuera en el comercio veo muy pocos ejemplares circulando. Ok. Luis Fernando. Gracias, Henry. Yo no sé si Sergio está dispuesto a pagar la comisión, pero yo creo que el tema del precio de estas piezas va a depender de información que Sergio no nos dio, o que parece que no existe o está perdida. Y es la distancia que hay entre algo que él dijo con mucha seguridad y lo que él quisiera tener con mucha seguridad, que son dos cosas muy diferentes. Sergio dijo que servirían mucho para clase abierta, pero por ejemplo, Roberto no podría poner un mapa de esos en su colección en este momento si Sergio no consigue la información que le falta. Pero cuando la consiga, muy posiblemente no es una pieza, es un piezón. Y su valor no van a ser los $24 de eBay, van a ser multiplicado por 10 por lo menos. ¿Por qué? Porque esa información la puede convertir de la noche a la mañana de una pieza que es hoy, como Sergio dijo correctamente, para clase abierta, a una pieza totalmente válida para una colección temática de competencia de alto nivel. ¿Cuál es la información que falta? La naturaleza del carácter oficial y la diferencia que hay entre los dos tipos de tarifa que se pagaban, que Sergio lo tiene muy claro, él lo explicó muy bien. Él no tiene todavía la documentación oficial que garantiza cuál es la naturaleza oficial del documento, es decir, no son enteros postales todavía, pero podrían ser medio entero postales si Sergio consigue la información que demuestra, como bien dijo él mismo, la distancia que hay entre la tarifa normal y la tarifa aparentemente subsidiada para esta pieza. Ahí tendríamos de verdad, un piezón. Muchísimas gracias de todas maneras por ilustrarnos con algo tan lindo, Sergio. Gracias a ti, Luis Fernando. Hasta ahora sigo en la búsqueda, porque una de las cosas que me interesaba era probar que esto sí era emitido por los correos, para empezar. Claro. He tratado de buscarlo. Mi única evidencia es que dice Correos del Perú. Claro. Existían otros aerogramas comerciales en los años 70, pero ninguno decía nada más que aerograma, o abajo. Y eran de colores y fotitos. Pero esto de acá no tiene ni colores ni fotitos, sino tienen lo que el correo desea, que sea un papel delgado, fácil de manipular, pero también han obviado el mensaje que yo esperaba leer. No ponga cosas adicionales al interior, el precio de esto tiene que agregarle porte o algo así, como hacen en otros países. No hay nada, solamente dice Correo del Perú. Hay una ausencia total de documentos postales y tarifas de este periodo, lo cual me parece increíble, porque es un periodo filatélicamente importante. Hay muchas estampillas muy lindas, hay muchas historias, hay diseñadores famosos como Seiter. El gobierno militar de esa época era muy florido en la filatelia, pero no tenemos un solo documento tarifa, ni siquiera hay una sola mención de estos aerogramas en la revista Filatelia Peruana, que es la que yo primero fui a ver. Entonces me revisé toda la década, desde los 60 para adelante, y no hay ni una sola mención de que esto tenga alguna conexión de filatelia. Solamente mi evidencia por ahora es que dice Correo del Perú, y mi tarea es seguir buscando algo que documente que efectivamente fue del correo, ¿no? Además de la casi seguridad que tengo, necesito buscar un documento, estoy de acuerdo y sigo en la búsqueda. Y paso a la comisión, no hay problema.
Gracias. Heinz. Queda grabado por si acaso. Sí, muchas gracias. Gracias por las interesantes presentaciones. Todas distintas, pero cada una muy, muy interesante. Yo quería hacer dos comentarios breves a Abraham y a Rolando sobre la marca ICA, esa de Noval, que Aldo menciona que eran dos elementos separados, uno la palabra ICA y la otra el óvalo. Pero posteriormente dijo Abraham que esa marca existía y que la sacaron del baúl en ese momento para usarla en estas contramarcas. Esa marca significa que ya estaba en ICA y efectivamente, digamos, parece así ser, puesto que en las colecciones de Guerra del Pacífico, de Jörg Mayer y otras más, hay estampillas chilenas sobrecargadas o marcadas con este ICA en óvalo. Y ICA, que fue ocupada el 23 de noviembre del año 80, estuvo en ese estatus hasta el 20 de octubre del 83. Por lo tanto, esa marca ICA en óvalo existía ya de antes, ¿no? Y estaba disponible en el correo en ICA. Y lo otro que quería comentar es esa pregunta de qué significaría el AFFMO-SS. En Chile, hace, no sé, 40 años atrás, más o menos, se usaba el SSS. Y el SSS significaba su seguro servidor. Y el AFFMO, que escribe el primero preguntando, el segundo lo responde con un AFMO, con una F. Pero se refiere a afectísimo. Y AFFMO-SS sería afectísimo seguro servidor. Eso es lo que quiero acercarle desde acá. Gracias. Gracias a ti, Heinz, y por los aportes, y les aseguro que vamos a seguir estudiando esto, vamos a estar molestando, como decimos acá en Perú, a todos los que están haciendo comentarios. De paso, que sé que nos vas a seguir enviando colecciones, yo te agradezco mucho. Gracias a ustedes. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo tengo una curiosidad respecto a lo del copyright de la marca de Machu Picchu. Desafortunadamente me tuve que alejar por unos momentos, pero si lo contestó Omar, veo el video. Entonces quizás esto vaya para Omar. ¿Quién realmente es el dueño de esa parte de la marca de copyright y por qué el gobierno peruano, teniendo autoridad sobre ese tipo de cosas, no pudo mantener o enforzar algo? De tu pregunta, Henry, se cortó. Repitiendo la pregunta, me alejé, dije, y si lo respondiste, entonces disculpa la repetición. El copyright sobre el Capac Ñan, sobre los caminos del Inca. ¿Quién es el dueño del logo y por qué, si eso es algo cultural del Perú, por qué el gobierno y a través por extensión el correo no pudo mantener o ejecutar, digamos, ¿no? su poder para poder continuar sin tener que cortar las esquinas de esas hojas? Al final de cuentas, el gobierno es quien es el dueño de ese tipo de propiedad intelectual, si se quiere así o no. ¿Cuál es la parte legal? El diseño del chamán, que es el dibujo o la ilustración que complementaba la hoja souvenir. Ah, ok. Es propiedad intelectual de la compañía Lock, que es la que diseña las remeras, los polos. Ok. Entonces, de allí pues comenzó el juicio y obviamente pues el Estado tenía todo que perder. Gracias. ¿Alguna nota o pregunta final? ¿Alguno de los... Yo quisiera solo, no es pregunta, solo ofrecer ayuda por un contacto que tengo de mis ex colegas de Serpos y del Ministerio de Comunicaciones, a ver si me puedo conseguir esas tarifas que tú andas buscando.
pero no, no aseguro nada, ¿ya? Pero puede ser. Entonces, para que me escribas al WhatsApp, mándame tus datos y a ver, yo le voy a escribir a mis ex colegas a ver si logramos algo. ¿Ya? Gracias. Perfecto. Años 60 hasta el 72. Sí. Lo otro, para tener de referencia, es que al menos hasta los años 80 había una cierta regulación de las tarifas que a nivel internacional se tenían que cobrar, las tarifas que le cobraban a las personas. O sea, no era exactamente las tarifas que cada país cobraba, pero sí la Unión Postal Universal le decía a cada país usted no puede cobrar menos de esto ni más de esto, dependiendo de qué servicio era, también para tenerlo como referencia, si sirve de algo para los análisis de precio. Y eso, ¿ya? Sería muy bien, gracias. Ok. Fantástico. Bueno, entonces con eso a los 5, muchísimas gracias. Gracias por coordinar, por presentar, por compartir lo que han compartido hoy día, que ha sido muy interesante. Gracias a todos, gracias. Y no se olviden, ya saben, hay exposición virtual en Perú. Así es. Próxima semana tenemos más, más Círculos Míos de la Filatelia. Así es. Y el día de mañana.